Ana Matadura, gracias por sus comunicaciones a través de Twitter, ya sabe, a través de @jrisco y con el hashtag La Notadura. Gracias por participar. Hoy me acompaña y me da mucho gusto Manuel Granados, él es presidente nacional del PRD. Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Risco? Muy buenas noches, como siempre, a tus órdenes y de la audiencia. Muchas gracias, Manuel. ¿En dónde está parado el PRD? Cuéntame del PRD, Manuel. Lo hemos platicado, lo he escuchado de especialistas, lo he leído en columnas. Híjole, algunos lo etiquetan como el gran perdedor de la elección. Bueno, el PRD tiene una vida de 29 años, sí, que ha sido muy intensa, muy activa. Muchas de las instituciones que hoy tiene el Estado mexicano han sido gracias a la lucha del PRD, desde la ciudadanización, por ejemplo, de los órganos electorales, lo que tiene que ver también con esta defensa hacia los derechos de las comunidades LGBT, la defensa de los derechos hacia las mujeres, de una vida libre de violencia, lo que tiene que ver con la igualdad de género, la paridad en los cargos públicos, en fin, un sinnúmero de temas como es también los adultos mayores, en fin. Sin embargo, se toma una decisión en el PRD por los órganos colegiados. Todas las decisiones se toman no en lo individual, sino por los órganos que lo componen, y se aprueba por su Congreso Nacional en algún momento una política de alianzas amplia, exceptuando al PRI, y ello permitía pues tener posibilidad de hacerlo con cualquier otro partido. Y en ese sentido, el Congreso aprueba esta política, el Consejo Nacional aprueba la coalición electoral con Movimiento Ciudadano y con Acción Nacional, y nos vamos pues al proceso electoral. Frente a un PRD que tiene varios esquemas. Primero, el tema presupuestal, tuvimos 230 millones de pesos, de los cuales 30% se fue a la coalición, nos quedamos en 170, con ello pues a tener que generar condiciones para todos los candidatos. Y algo que es muy importante, hicimos campaña solo en 1/3 del país con candidatos propios. 2/3 partes del país fueron o del PAN o del MC, lo que te da una idea también de por qué el resultado en el porcentaje electoral. Es decir, no es lo mismo que tú lleves un candidato propio y que pidas el voto por el PRD a que otros candidatos pidan el voto por su propio partido. Entonces, en esta coalición electoral, que es inédita porque por primera ocasión los partidos políticos nos presentamos a una elección presidencial con coaliciones electorales, con una sobreregulación también electoral por parte de las autoridades, en donde vimos en varios episodios confrontaciones entre el INE y el tribunal y con decisiones encontradas incluso. Por eso, porque justo hay una sobreregulación, porque era un proceso inédito, nuevo, en donde no había una experiencia anterior, y eso generó pues también que en el caso del PRD tuviéramos pues una participación clara, puntual, pero también con una nueva realidad social. Hoy también tenemos que reconocer que nuestro país vive una nueva realidad social, y esa nueva realidad social pues es un gobierno de izquierda hacia esquemas en donde el centro derecha que han gobernado este país, pues la ciudadanía dijo no más, y entonces nos vamos a un esquema de izquierda. El PRD es un partido de izquierda, tiene postulados, tiene banderas, tiene agenda de izquierda que siempre ha defendido, y por tanto nosotros tenemos que ir en esa ruta. ¿Qué pasa en el PRD? Pues a partir de la unidad a la que he convocado, hemos a todas las expresiones decidido que cada uno de los pasos que demos tendrá que ser por unidad, no generar encono, no generar divisionismo. ¿Cuántos PRDistas hay hoy en el país? Bueno, mira, el último padrón que nosotros tuvimos, de acuerdo a la propia autoridad electoral, está un poco arriba de 5 millones. 5 millones de PRDistas. Así es. Y de ello, bueno, pues también te doy cuenta de que en este caso específico tendremos nosotros que reconocer el trabajo territorial, la militancia y la lealtad al partido. ¿Pero se dispersó esa lealtad? Lamentablemente, como todo proceso político, hay esquemas de oportunismo. Vimos mucho oportunismo político que no convicción, porque cuando se te cierra la puerta de tener un estilo de vida que te garantice un espacio público, una diputación, una senaduría, pues eres bienvenido y entonces las puertas se abren, pero cuando ves que ya no hay posibilidad real de generar un sistema de vida desde la comodidad del escritorio, pues entonces ya la gente empieza a buscar opciones, pero en verdad en el tema del oportunismo político. ¿Los tienen identificados? ¿Los tienes identificados, Manuel? Mira, yo creo que a lo largo de la vida del PRD y en el último proceso, en el último tramo, pues hemos visto pronunciamientos, hemos visto deslindes, hemos visto cómo las personas de pronto se dicen, ya me voy, ¿no? Pero ¿por qué no lo dijiste hace un año cuando tú mismo aprobaste
toda esta política, ¿no? Yo creo que las personas tienen que tener una congruencia, tienen que tener madurez política, deben de tener también una visión clara y sobre todo lealtad, ¿no? Yo creo que es uno de los valores más esenciales de cualquier ser humano. Lo revisamos y de alguna manera se hacen los recuentos después de la elección y justamente se comenta eso. Bueno, ¿quién votó al final por el PRD? Se quedan por ahí, el porcentaje que llega del PRD es un 4%. Tenemos 5.2, un poco más. Decirte que yo tuve la suerte de dirigir al PRD en este tramo. ¿A partir de cuándo estuviste? Diciembre, 9 de diciembre del año anterior. ¿Y se cumple? En octubre de este año. O sea, a mí me eligieron para cerrar un periodo de 3 años, que ese es uno de los errores que yo advierto en el PRD, que no haya una estabilidad en la dirigencia del PRD. ¿Te gustaría quedarte? No puedo reelegirme, los estatutos prohíben que el presidente pueda reelegirse en un periodo inmediato, pero primero ese es uno de los puntos que yo pondría pues la llaga, ¿no? El dedo en la llaga. Sí. El cambio de dirigencia no te permite una planeación estratégica, no te permite ver hacia futuro. ¿Pero por qué? ¿Por los cuadros que no, se arrebatan el poder o por qué? No, porque al final del día un dirigente pues tiene que, frente a un proceso electoral, pues tiene que armar toda una agenda temática de impacto mediático, de mensaje, de comunicación, cosa que es muy difícil armar en un día. Sí. O cosas que es muy difícil que en 3 años tengas 4 presidentes, ¿no? Entonces eso es complicado. Eso yo creo que es uno de los puntos que debemos de poner una atención puntual. La otra, reconocer los liderazgos, la militancia territorial. Yo fui un presidente de territorio, no de escritorio. Yo he sido uno de los pocos presidentes que ha recorrido todo el país en poco tiempo, pero al lado de la militancia, al lado de nuestros candidatos, entregando propaganda, haciendo campaña, tocando puertas, y te das cuenta de una realidad también distinta del PRD, porque hay muchísima militancia en los estados que tienen arraigada la camiseta del PRD, esos valores y esos principios que, bueno, pues hay una identificación muy clara y muy puntual. Hay nuevos cuadros, hay jóvenes muy capaces, mujeres muy capaces, que son a ellos a quienes debemos ahora impulsar. Un cambio generacional en el PRD tiene que ser evidente. ¿Se arrepiente Manuel Granados? No, yo no me arrepiento de lo que hago, al contrario, yo creo que el momento histórico que me ha tocado vivir ha sido realmente un aprendizaje muy claro, muy puntual. He estado en el momento histórico más importante de este país, como te decía, en el cambio de la geometría política, de estar, digamos, cargados en un esquema de derecha, de centro derecha, a un esquema de izquierda. ¿Dónde queda el PRD, por ejemplo, en el Senado? Bueno, en el Senado de la República tenemos nosotros participación de quienes serán nuestros próximos senadores. Tendremos alrededor de 7 senadores de la República, tendremos alrededor de 22 diputados federales como PRD. Recordemos también que antes de la coalición electoral se firma un acuerdo con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, que es el Frente por México, que nos obliga a permanecer con alguna agenda hasta el 2024. Y eso, bueno, pues seguramente se reflejará en su momento en el Congreso, se reflejará en las tomas de decisiones. Pero ese también será un punto a futuro que tenga que ponerse en la mesa y revisarse por los propios órganos colegiados del PRD. ¿A quiénes ves? ¿Quiénes están apuntando? ¿Quiénes están levantando la mano dentro del PRD para todo? No, yo creo que hoy tiene que haber un acuerdo amplio, como lo hemos hecho. Quiero agradecer en el espacio a las expresiones que integran al PRD, a sus dirigentes, porque le hemos apostado a la unidad, hemos puesto y hemos antepuesto más bien el interés superior que es el PRD a cualquier tema de decisión individual. Por eso quien se quiere salir del Huacal, pues de manera inmediata decimos, estamos construyendo y estamos cuidando algo. ¿Quién se te ha querido salir del Huacal, Manuel? Que es distinto, ¿no? Pues la verdad, ya sabes que en ello yo creo que la prudencia es la mejor consejera. Como presidente del PRD. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasó en la Ciudad de México? ¿Cuál es el diagnóstico que le da Manuel Granados? Por supuesto, trabajaste en la Ciudad de México en un puesto muy importante, en este sexenio, en el sexenio de Miguel Ángel Mancera. ¿Qué pasó con la campaña de Alejandra Vargas? Yo creo que fue un tema no solo de la Ciudad de México, sino fue un tema nacional, ¿no? La indignación social, el tema de la inseguridad, de la violencia, la falta de oportunidades, esos son agendas nacionales, no es un tema local, porque la Ciudad de México, más allá de todo, los índices, por ejemplo, delictivos están por debajo de la media
en los de alto impacto de todo el país. O sea, no hay un tema comparativo en ello. En donde hay una percepción, pues es en los delitos patrimoniales, que tiene que ver con pues el asalto a mano armada o el asalto en el microbús o en el metro, que eso te impacta de manera directa, digamos, en el bolsillo. Pero los de alto impacto, como en alguna época cuando trabajé en la Procuraduría, pues la Ciudad de México estaba en el primer lugar nacional de índices de secuestro. Y en esa época pues se bajó a 17 el nivel, 17. ¿no? Lugar 17. Es decir, en eso es donde la Ciudad de México tiene una gran solidez, una gran ventaja. Se robaban 150 vehículos diarios en aquella época. Hoy el promedio está entre 23, 25. Bueno, pero es innegable, Manuel, esta sensación, esta percepción de la gente de tener una ciudad más insegura hoy, Mira, en este 2018. Tuve oportunidad de ir a todas las entidades del país. Y no había lugar en donde hubiera paz o tranquilidad. Zonas Bueno, pero no puedes justificarlo así. totalmente complicadas del país, que no puede las personas ni siquiera salir. Sí, vaya. Es decir, conocemos la incluso historia a de mí Sí. me decían, oiga, con cuidado, porque esta zona está muy... Sí, no, a ver, reconocemos, por supuesto, el nivel de violencia en lugares como Reynosa. Pero eso no lo como vives de aquí. Chihuahua. Pero y luego, imagínate. Pero no lo en viví. Oaxaca, en Guerrero. Sí. En Jalisco nos mataron al presidente de la Comisión de Justicia. Sí. Este ha sido el proceso más sangriento en términos electorales. Sí. Es decir, ¿cómo podemos nosotros justificar esos niveles de violencia? Porque el Estado, la entidad donde me pongas, hay un tema muy complicado que no se vive en la Ciudad de México. No hemos llegado a esos niveles en la Ciudad de México. Ojalá no lleguemos. Afortunadamente. Ojalá no lleguemos. Entonces, pero es un esfuerzo colectivo. Sí subió el nivel de violencia, ¿no? Sí se convirtió en... Sin lugar a duda, son ciudades como la nuestra, donde tienes de pronto 14, 16 millones de personas a las horas pico, sí. Pues que es evidente que tengas que tener una problemática, pero... ¿Se equivocaron al no reconocer la presencia del crimen organizado? No, yo creo que, mira, es un esfuerzo, te decía yo, distinto, porque hay un personaje en la vida pública, política del país como Andrés Manuel López Obrador, que durante 18 años ha estado en el escenario, en el centro del debate nacional. Sí. Que hay un compromiso de recorrer a nivel nacional todas las entidades y todos los municipios. Y lo hizo. Y luego viene un discurso antisistema, ¿no? Que lo tenía muy bien ya estructurado frente a estos escenarios que te digo, de una sociedad indignada, de una sociedad cada vez reclamando mayores oportunidades, en donde los temas pues también se fueron alejando de la sociedad, en donde la corrupción fue el eje fundamental, en donde la violencia, insisto, en donde la pobreza se agrava, en donde caemos nosotros en un esquema también como de divorcio entre el gobierno y la ciudadanía. Y eso, bueno, pues fue aprovechado finalmente y es el resultado nacional. ¿Qué vendrá hacia adelante? Pues esperemos que esta agenda de izquierda se consolide, que ojalá que esta cuarta transformación de la que se habla pues lleve a un cambio de régimen, porque si no, no tendría en ningún caso generar un discurso de esa naturaleza si seguimos fortaleciendo un presidencialismo. Lo que tiene que hacerse ahora es hacerse una revisión del presidencialismo, acotar el presidencialismo e ir buscando una fórmula de semiparlamentarismo. O sea, el PRD es oposición a este sexenio. No, lo hemos dicho. O sea, hay agenda que debemos compartir, somos de izquierda, sí. Pues no puede ser una agenda totalmente diferenciada o distinta, al contrario. Los puntos, como lo dijimos el día de ayer, que se han puesto sobre la mesa, por ejemplo, en términos de la revisión, que ha sido agenda del PRD, la reducción de los salarios a los funcionarios, a los servidores públicos, al presidente de la República, fue una iniciativa que presentó el PRD hace 3 años. Lo que tiene que ver con la legalización del uso de drogas, en el caso de la Ciudad de México, para usos medicinales y científicos, incluso ya está en la Constitución de la Ciudad de México. Lo que tiene que ver con esquemas, por ejemplo, de revisión de matrimonio igualitario, pues lo tiene la Ciudad de México. En fin, o sea, hay ciertas agendas que van juntos. Pues claro. La que dijo ¿se han acercado? La futura secretaria de Gobernación. ¿Se ha acercado Manuel Granados con el equipo de López Obrador? Más bien, el primer día yo recibí una llamada de la ministra Olga Sánchez Cordero, para mandar un mensaje muy claro, muy puntual del presidente electo, pidiendo diálogo, pidiendo comunicación permanente en la construcción de lo que mejor le convenga al país.
Y se quedó ahí, se ha quedado ahí en esta conversación. Sí, hasta este momento no hemos tenido ninguna otra convocatoria. Dos preguntas muy importantes que nos hacen a través de redes de esta conversación. Una, van en el mismo sentido. ¿Qué liderazgos hay ahorita en el PRD? Mira, las expresiones que integran... ¿Qué personalidades hay que dirías, bueno, ellos son el PRD, la esencia del PRD ahorita? Mira, las expresiones que conforman al PRD, porque así fue su organización inicial, que es un tema que también tendríamos que revisar, ¿no? Las reglas de integración del PRD. Sí. Se encuentran por varios liderazgos. Está Héctor Bautista, que es el líder de ADN, okay. Alternativa Democrática Nacional, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, de Nueva Izquierda, ¿no? Que son a quienes les denominan los chuchos. Digamos. Sí. Guadalupe Acosta Naranjo, de Iniciativa Galileos, Foro Nuevo Sol, que en esta expresión de Foro Nuevo Sol, pues el anterior coordinador era Pascual Sigala, okay. Asume la Secretaría de Gobierno de Michoacán y entonces Eloy Vázquez ahora es el coordinador de esta expresión y que pues también este tipo de expresiones nos permite generar condiciones. En el caso de la Ciudad de México, Héctor Serrano, con Vanguardia Progresista, que son pues también expresiones importantes. Manuel Granados. ¿Cuáles son otras expresiones que están ahí, por ejemplo? Pero que en algún momento pues, caminaban, ¿no? ¿Qué es ese zigzag? Caminaban para un lado y para otro, ¿no? Una expresión muy clara que era IDN, ¿no? Izquierda Democrática Nacional, que comandaba René Bejarano, se sale del partido, se queda un sector en el PRD y luego entre ellos se dividen, ¿no? Un sector más cargado otra vez a Bejarano y otro sector más cargado hacia el PRD, digamos. Entonces, ese es otro... Ahí está un panorama, ese es el mapa del PRD. Y otra pregunta que va justo en el mismo sentido, y lo acabas de decir, es, ¿el PRD se va a fundar en nuevas generaciones? ¿O es evidente que ya se necesita renovar, que es una corriente que se tiene que inyectar de juventud? ¿A quiénes ves? ¿Qué jóvenes están con el PRD? Mira, te puedo hablar incluso hasta por entidad, porque hay jóvenes con una gran capacidad y con un gran trabajo territorial. Por ejemplo, nuestro ex candidato a gobernador en Tabasco, Gerardo Gaudiano, es un joven que tiene un gran liderazgo, un gran carisma, que fue diputado federal, que fue presidente municipal, que es un hombre que trabaja en contacto con la ciudadanía, que durante la campaña fue el más territorial. Caminó, yo creo que más de 1,000 kilómetros caminó, tocando puertas, teniendo contactos. Gerardo Gaudiano. Gerardo Gaudiano, por ejemplo, en el caso específico. Él es un joven promesa del PRD. De Tabasco. ¿Qué otro? Pues Juan Cepeda en el Estado de México, pues también es un liderazgo que también ha generado. Jóvenes, no tan jóvenes. Dime veinteañeros, oye. No, veinteañeros. De veinteañeros, no hay veinteañeros. Pero ya tienen experiencia. Sí, claro que también hay jóvenes veinteañeros. Juan Cepeda es... Pero también ha demostrado tener un liderazgo, una capacidad, ha tenido, ¿no? Experiencia en estos temas también políticos y que eso también representa un avance. Por ejemplo, en el caso de San Luis, tenemos a Gallardo, ¿no? También, que él, pues, en algún momento, por la parte política, tuvo presiones legales, lo absolvieron y hoy tiene un gran liderazgo, pues, también en San Luis Potosí. En fin. ¿Y mujeres? También. Porque hemos mencionado, pues, puros líderes por acá, Héctor Bautista, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta Naranjo, Héctor Serrano, Gerardo Gaudiano. ¿Mujeres? Nuestro Comité Ejecutivo Nacional y todos los órganos colegiados del PRD nos obligan a tener igualdad de género. O sea, no hay un tema en donde vayamos, ¿no? 10-0, ¿no? Sino más bien en el equilibrio. Y también, o sea, hay mujeres que han sido grandes candidatas, por ejemplo, en Guerrero, Beatriz Mojica, que fue nuestra candidata al Senado, que es una mujer echada para adelante. Vocera también, durante mucho tiempo. Es decir, pero aparte con los ideales echados para adelante, es decir, combativa. La propia Alejandra Barrales, más allá de todo el esquema electoral, es un gran liderazgo para nosotros. Del es PRD. Una mujer que defiende las causas del PRD, que genera condiciones. ¿Qué va a pasar con Manuel Granados en cuanto deje la dirigencia? Bueno, pues Manuel Granados seguirá con su actividad profesional y académica. Yo soy profesor universitario desde hace 13 años.
doy clases en la UNAM de Derecho Constitucional, soy profesor por oposición, tengo que continuar con la vida académica en términos de investigación, por la parte... Pero no te vas a quedar ahí, Manuel, ya que estás en el tema de la política. Y la parte profesional, pues seguiré pues seguramente con la actividad propia de mi carrera como abogado, ejerciendo mi profesión. Yo en esa parte no tengo pues empacho, porque hoy la dirigencia tampoco te permite tener un cargo de elección. O sea, no es compatible ser candidato a senador o a diputado. Por tanto, tampoco mi espacio en el PRD, conociendo esos temas, fue por un esquema de aprovechamiento personal. Claro que no, porque yo sabía que iba a durar 8 meses o 9 meses en la dirigencia del PRD, que no tenía un cargo de elección y que podría participar en un proceso electoral que podíamos ganar, como fue el caso específico de esta campaña, en donde también la apostamos a ganar, ¿no? ¿Tienes miedo a algún tipo de cacería de brujas con la llegada de un nuevo gobierno en la Ciudad de México? ¿Por qué? ¿No? Pues la verdad es que yo siempre he trabajado al lado de la ciudadanía. En el caso específico de la Consejería Jurídica, le cambié el rostro a la consejería de una área técnica a un área totalmente social. Entregué $500,000 de actas de nacimiento, más de 100,000 escrituras, sumando todos los gobiernos de la ciudad desde 1997 a la fecha. Ninguno, en suma, había entregado tantas escrituras como nosotros en 2 años. Pero tus ambiciones siguen en la política. Pues claro, o sea, quien tiene esta vocación política, seguramente estaré opinando cosas, seguramente estaré escribiendo cosas, testimoniando cosas de las que viví, ¿no? Porque eso pues también es muy importante, ¿no? Bueno, pues estaremos al pendiente del trabajo. Manuel Granados, presidente nacional del PRD, con esta revisión post-elección, revisión de dónde está el PRD, cuáles son los liderazgos, dónde está parado, qué va a hacer como oposición. Gracias por esta plática, Manuel. Gracias, Luis, como siempre. Muchísimas gracias, Manuel.